quien está aquí con nosotros, ya se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan apreciar. El doctor Rufino Córdoba, permítame en un segundo, que es que esto aquí a veces molesta. Se nos va, como dicen por ahí, se nos va y se nos va. Ay, Dios. Espérenme un segundito, yo miro a ver si soy capaz o no soy capaz. Eso. Ahí y ahí ya está el doctor Rufino Córdoba, a quien le digo, acérquese al micrófono, doctor Rufino, corra la silla, deje el miedo. Usted, ¿qué es lo que le pasa, doctor Rufino? Buenos días, bienvenido a Q Radio, la otra alternativa. ¿Cómo van? Bueno, muy bien. ¿Cómo se siente nuevamente en el gobierno departamental? Excelente también, ¿no? Yo creo que estar al lado de una gobernadora de la talla de la doctora Farley Rentería, pues tiene que estimular. Y tiene que estimular, Leonardo, porque pues arraigo en el gobierno nacional. De eso vamos a hablar, del arraigo en el gobierno nacional. ¿Qué tanta cercanía ha notado usted tiene la doctora Farley en el gobierno nacional? Pues mucha, Leonardo. Parte de la idea de que ella la miran como una funcionaria del gobierno. ¿Por qué? Porque la nombró el presidente Petro. Y en ese sentido ellos quieren que esa funcionaria del gobierno pues tenga todas las herramientas para que haga una buena gestión y quede en alto, no solamente el nombre del departamento, sino el nombre del quien la nombró, el presidente Petro. O sea, es como si tuviéramos una ministra nombrada por el presidente Petro, pues el presidente Petro debe darle las herramientas, los recursos necesarios para que esa ministra haga una buena gestión en nombre del gobierno. Ocurre lo mismo con la gobernadora. Ellos la miran como una gobernadora de ellos, una empleada de ellos, y por supuesto, para que a esa empleada de ellos le vaya bien, tienen que darle los recursos para que haga una gran gestión. Bien. Doctor Rufino Córdoba, vamos por partes. Usted llegó a la administración, apareció en una foto donde muchos dijeron, pero ¿por qué el doctor Rufino? Ella fue muy clara aquí, habló de una amistad de años y que además entendía ella, usted era una persona que sabe del tema, que ha acompañado procesos en el departamento del Chocó y que confía en usted, en esa asesoría que le está brindando a la gobernadora Farley. Acomódeseme un poquito, mire, esta cámara lo está viendo, allí péguese al micrófono exactamente para que podamos interactuar mejor. Y entonces en ese proceso, usted antes de ir a los viajes, que ahora vamos a hablar de eso, dijo que el departamento del Chocó había tenido un manejo, o lo que habían presentado mostraba que se le había dado un manejo a las finanzas en la medida dada, un buen manejo, y que por eso también se veía en el subir de categoría el departamento del Chocó. ¿Qué fue lo que usted quiso decir allí, doctor Rufino? A ver, para efecto de la categorización que se hace en el 2022, se tiene como información pertinente para eso la información del 2021. Uh-huh. Y resulta que en el 2021 los ingresos del departamento se ubicaron en 58.000 millones. Ingresos propios, ¿no? Ingresos corrientes de libre destinación. Sí, ¿eso debido a qué? Bueno, hay que mirar unos temas ahora que ya está uno por dentro, entiende qué fue lo que pasó. El departamento del Chocó en el 2020 recibió 43.000 millones de pesos de desahorro de FOMPET. Uh-huh. Como estábamos en pandemia, el decreto 578 permitió que las entidades territoriales, recursos como esos, que eran de destinación específica, se podían reorientar para funcionamiento. Entonces, claro, los recursos entran y se toman como funcionamiento, lo cual hace que se dispare los ingresos corrientes de libre destinación. Recursos que eran de destinación específica pasaron a ser recursos de recursos propios. ¿Eso qué permitió? Pues que se disparó los recursos propios, porque la norma es clara. Departamentos que estén en tercera categoría, sus ingresos tienen que estar entre 60.000, un salario mínimo, y 122.000. Como el salario mínimo en esa época, en el 2021, se toma como referencia el 2021,
era 908.000, pues se llegó a 58.000 y realmente daba para de 54.000 en adelante ya quedaría en tercera categoría. ¿Qué también nos benefició? Que para ese mismo año el decreto 578 estableció que no se tuviera en cuenta el límite de gastos, que es una relación entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación. O sea, lo máximo que yo me puedo gastar, si soy un departamento de tercera o cuarta categoría, es el 70%. Para ese año se gastaron el 84.5%. Uno podría decir, como no cumplió el límite de gasto, aunque ya cumplió los ingresos, no podía subir. Pero para ese año, curiosamente, el gobierno dijo que no se tenía en cuenta el límite de gasto. Entonces, por eso el departamento que subió a tercera categoría. Es muy probable que para el 2024 vuelva nuevamente a la cuarta categoría, porque estamos viendo que fueron unos ingresos muy importantes que se recibieron de 43.000 millones de pesos que venían de destinación específica y que se convirtieron en recursos propios por los temas de la pandemia. Bueno, lo ideal sería que en el 2022, que estuvo creo que el doctor William el mayor tiempo, pues también hubieran continuado con ese ritmo de ingresos. Habría que mirar porque, repito, fueron 43.000 millones de pesos que prácticamente se convirtieron en recursos propios. Doctor Rufino, otro escrito suyo. Usted salió a aclararle a la opinión pública que usted no niega nunca su raíz de centro democrático, la defensa de las tesis de Álvaro Uribe, pero que usted también es un defensor acérrimo de la institucionalidad departamental. ¿Cómo lo miran a usted cuando llega al gobierno nacional con una mujer que estuvo en la campaña de Petro, pero se hace asesorar de un miembro del Centro Democrático? Yo creo que los intereses del departamento del Chocó deben estar por encima de cualquier interés político. Yo lo he hecho. Cuando yo fui senador de la República y hacía parte del partido de Álvaro Uribe Vélez y Mario Uribe, que era Colombia Democrática, ustedes me vieron. Más allá que yo era miembro de ese partido, salía a defenderlo de Belén de Bajirá. Es que el tema de la territorialidad está por encima de cualquier sentimiento de amistad. Tuve la oportunidad de escuchar esto que acaba de decir el día que estuvimos en Bogotá, en el Ministerio del Interior. Y me emocioné mucho cuando escuché al doctor Dillon diciendo, doctor Prada, si de pronto yo los ofendí o lo entendieron así en mi discurso en Ismina, cuando hice una crítica de amigos a un partido que ayudamos a llegar, pido disculpas. Pero además de pedir disculpas, volvió y dijo, en la defensa de los intereses del departamento del Chocó no conozco de amigos. Volvió y le metió el aguijón allí. Así tenemos que pensar siempre. Cuando se trata de defender los intereses del departamento del Chocó, no pueden haber amigos. El amigo a veces es un hermano, ¿sí? Pero a la hora de defender la tierra no hay nada que hacer, eso está por encima de todo. Entonces yo pienso que la doctora Farley, que es una persona que yo conozco hace mucho rato y una amistad muy grande, considera que yo tengo no solamente la amistad, o sea, uno tiene que trabajar con amigos, pero en el tema de la administración pública, más que el amigo, hay que tener eso en cuenta, las capacidades que tenga la persona para que sea haga una administración eficiente, porque qué tal uno por ser amigo, traiga un amigo y el amigo no tiene los elementos, no tiene la formación y la fundamentación para estar en un cargo. Entonces yo creo que aquí se combinaron dos cosas, el amigo, porque está la confianza, y ella cree, y yo también creo que tengo formación para trabajar en el tema de Hacienda Pública. Que lo conocen. ¿Qué le han dicho? Ustedes estuvieron en un periplo en Bogotá y regresaron este fin de semana, estuvieron junto a la ministra de Hacienda, la ministra de Salud también. ¿Cómo le fue? Usted sacó un informe, pero hagamos un compendio aquí de esa visita, de esa ruta en Bogotá. ¿Qué tanto quiere el gobierno nacional, gobierno Petro, ayudarle al departamento del Chocó? Mire, existe toda la intención del mundo. Yo quisiera llamar a los chocuanos. Si bien es cierto, yo entiendo que el tema político de nuestro departamento es la razón de ser. El 70% de la economía del Chocó se mueve a través de la política. El empleo está en el sector público. El sector privado es poco intenso en mano de obra. Entonces es normal que si la razón de ser, en el caso del empleo del Chocó, es el sector público, pues yo hasta entiendo a los amigos que les extraña y está con justa razón que alguien que creen que históricamente ha sido contrario al gobierno actual, pues no debería estar allí. Y por eso los entiendo,
porque es que aquí las oportunidades no son muchas. Y a las 8 de la mañana aparece alguien que ha sido un contradictor político acá, acompañando a la gobernadora, pues eso hace que mucha gente inicialmente tenga su resistencia, pero cuando la gente empieza a analizar y a ver cosas como las que se pasaron la semana pasada, que los hechos están allí, ¿qué hicimos? Salimos con varias inquietudes. La primera era reestructurar la deuda del FOMPEC, porque el departamento tiene una deuda con el FOMPEC, la está incumpliendo y la norma es clara. Si se va a desahorrar cualquier recurso del FOMPEC, la entidad territorial tiene que estar al día. Y lamentablemente nos habíamos atrasado de una deuda que teníamos, sobre todo en el 2021, que llegaron los recursos de FOMPEC, que se convirtieron en recursos de libre destinación, y la norma dice que los recursos de libre destinación o recursos propios que se reciben en la vigencia, el 10% va al fondo del FOMPEC. Probablemente por el tema de la pandemia, la necesidad de recursos no pagaron ese 10%, que era casi 4.380 millones de pesos, y entonces en diciembre, que se hizo corte, aparece que el departamento del Chocó tiene esa deuda pendiente con el FOMPEC. Venga, ¿podríamos decir que el gobierno estaba sancionado por el Ministerio de Hacienda? Para reclamar recursos del FOMPEC sí, no podía. Tenía que primero pagar la deuda. Entonces lo que fuimos a hacer en compañía de la secretaria de Hacienda, que debo reconocer aquí públicamente que tiene un reconocimiento ya en el ministerio. Me gustó la manera como la atendieron, ella ya venía trabajando estos temas. Y lo que fuimos ¿A quién, perdón? A la doctora Duheini. ¿De la secretaria de Hacienda? Sí. Uno tiene que decir lo bueno y lo malo. Yo creo que ella lo hizo muy bien cuando le tocó sobre todo hacer la exposición de la deuda pública. Ya venía trabajando eso con la gente del ministerio, cómo hacer que la deuda pública, que es de 44.000 millones de pesos, la nación nos la reestructurara de tal manera que no nos afecte tanto. Es que el departamento, parte de los recursos que recibe, recursos propios, se van para amortizar esa deuda pública. Entonces, como le digo, fuimos al ministerio y planteamos eso, el tema de la deuda pública y el tema de la posibilidad que nos reestructuraran la deuda, porque la norma es clara, si el departamento tiene una deuda en el FOMPEC, no puede desahorrar recursos, ni excedentes de FOMPEC para inversión, ni excedentes de FOMPEC para nómina. Entonces teníamos que necesariamente, porque ya sabíamos que para este año no había recursos, lo que fuimos fue a reestructurar la deuda de tal manera que el ministerio nos permitiera reestructurarla. Por supuesto, al reestructurarla nos van a colocar una cuota. Pagamos la cuota y podemos presentar los desahorros de FOMPEC para los pensionados. Eso es un gran logro. Porque si no ocurre eso, tendríamos que pagar los pensionados con recursos propios, como en el pasado. Todo el mundo sabe que los pensionados se les debía 8, 9, 10 meses, hasta el 2015 que yo llegué con el doctor Efrén y por primera vez logramos que del FOMPEC nos dieran los recursos para los pensionados. Estábamos corriendo riesgos para este año, a raíz de esa deuda que teníamos, de no recibir recursos para pensionados del FOMPEC, sino pagarlos con recursos propios. Sí. Y como los recursos propios son tan escasos, ¿qué iba a pasar? Si tenemos para pagar nóminas de activos y nóminas de pensionados y no alcanzan, la norma dice que hay que preferir la población vulnerable, o sea que no iba a haber recursos para los empleados. El mínimo vital de los pensionados. Perfecto. Muy bien. La otra que hicimos, ¿qué fue? Sí. El tema de la ETB. Ustedes saben que desde el 2013... De la malaria. De la malaria, ETB, sí, enfermedades transmitidas por vectores. Allí hubo, para mí, y esa fue mi tesis, y la planteamos allá, y era que esos malarios, en el momento de la liquidación, se venían pagando con recursos del situado fiscal, o sea, transferencias nacionales. Si la entidad de salud determina liquidar la empresa, o sea, si el gobierno departamental determina liquidar DaSalud, no tenía por qué haberle colocado las acreencias de liquidación de esos empleados al departamento, porque resulta que a ellos se les pagaba con una fuente nacional. Externa que era a nivel nacional. Y resulta que esa deuda en la liquidación quedó con cargo al departamento. No, lo que hicimos fue simplemente ir al Ministerio de Hacienda, ir al Ministerio de Salud, que ya la doctora Farley había ido una semana antes, había pedido esos datos, y ella le hizo una exposición muy bien hecha a la ministra. Le dijo, ministra, pero es que estamos pagando una deuda que no nos corresponde a nosotros. ¿Cómo es posible que tengo la Secretaría de Educación hoy bloqueada? No hay paso a las instalaciones, porque estoy pagando una deuda que le tenía que pagar a la Nación. O sea, el Ministerio de Salud, a raíz de que esos empleados de la ETB se pagaban con recursos de la Nación. Pues tan efectiva fue la tarea de la doctora Farley,
que cuando vinieron los funcionarios del gobierno a ayudarla en el empalme, nos dijeron en el empalme de salud que tenían una buena noticia, y era que ya la ministra de Salud tenía en su agenda el pago de esos recursos. ¿Qué faltaba? Soportar esa información que se dio en salud, soportarla en Hacienda, porque a veces, muchas veces, el cupo fiscal lo da esa Hacienda. Decirles una buena noticia. El día sábado me llamó el doctor Arbey para decirme que el doctor Leiner requería que la gobernadora, si era posible, viajara a Bogotá, porque va a citar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda para que ahí resolvamos el tema de los pensionados. Sería maravilloso que en tan poco tiempo resolvamos el tema que se veía venir de los funcionarios pensionados y que resolvamos el tema de los funcionarios de ETB que llevan casi 10 años andando en las calles de Quibdó. Algunos se han muerto porque nunca se les ha pagado eso. Pero esos de ETB, de malaria, son distintos a los del Departamento Administrativo de Salud del Chocó. Sí, porque es que hay algunos que se venían pagando con recursos propios. Lo que estamos buscando y le planteamos al gobierno era los funcionarios que eran pagados con recursos propios, pues obviamente los tenía que asumir el departamento. Sí, claro. Pero funcionarios que eran pagados con recursos era de la más nación, de la mitad de la nómina. Pues por Dios. Entonces, ¿a cuánto asume el pago de esos trabajadores? Bueno, hoy la deuda del mínimo vital es de 3.267 millones de pesos. Por eso tienen paralizada la Secretaría. Pero hay la posibilidad, y eso es lo que vamos a plantear, porque ya el departamento ha pagado casi 5.800 millones de pesos. Sí. Por esas acreencias, por embargos. Entonces vamos a tratar que también nos reconozcan esa plata, porque es que prácticamente el departamento, lo que estaba pagando con recursos propios es como un prevaricato. Yo no puedo pagarle responsabilidad al Estado cuando son responsabilidades de ellos. Yo pago las mías, pero las que son de la nación, que la pague la nación. Vamos a buscar un mecanismo que nos permita, no solamente que nos reconozcan, fíjate bien, los 3.200 que faltan, sino parte de lo que hemos pagado por esos mismos funcionarios. Y que debía haberla pagado la nación en un principio cuando fueron sacados, o sea, despedidos prácticamente o terminados ellos en su labor contractual, ¿no? Doctor Rufino, cuando le hablo de la salud, es que también existe trabajadores del Departamento Administrativo de Salud del Chocó, que fue liquidada la salud, pero fue mal liquidada. Y esos trabajadores les adeuda al departamento más de 3.000 millones de pesos. La doctora Farley, la gobernadora encargada, habló aquí de que les había hecho una propuesta, pagarles 1.000 millones de pesos finalizando este mes y que se harían las gestiones pertinentes para que el remanente se pudiera pagar finalizando el mes de febrero. ¿Eso se puede hacer? O sea, no es que no se pueda hacer, sino existiría la garantía económica de decir, les pago 1.000 ahora y prácticamente tengo la plata lista, porque en un mes para conseguirse más de 3.000 millones de pesos no es nada fácil, pero sí existe de dónde tomar ese plazo y cumplirle a los trabajadores. Creería que sí, porque yo estuve en esa reunión y la gente de Hacienda fue categórica en eso. Podemos pagar 1.000 millones ahora, antes del 30 de enero o antes, y el resto, los 2.267 en agosto. No hay que olvidar que los primeros meses del año llegan los recursos de hipoconsumo, sobre todo los de diciembre, que son bastante importantes, porque en diciembre la gente toma mucho. Y que CASE ha hecho un trabajo, sí, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, la verdad que sí. Entonces sí, pero mire que lo bueno de esto es que esos 3.267 millones de pesos son los que aspiramos el gobierno nos entregue, porque es que la gran mayoría, o sea, esos 3.267 millones de pesos que ella habló aquí, son los recursos de los funcionarios de ETB. Allí no están incluidos los otros funcionarios, son los de ETB. O sea que nos podríamos ahorrar esos 3.267 millones de pesos si el ministerio nos paga, porque, le repito, esos 3.000... ¿Pero no sería tapar un hueco y de abrir otro? No, porque mire lo que va a pasar. Hoy los íbamos a pagar con recursos propios. Sí, pero es que estamos hablando de que se iban a pagar con recursos propios. Pero si el gobierno nos reconoce esos 3.200 millones de pesos, porque no eran deuda que tenía que cargársela al departamento, sino a la nación, pues nos ahorramos esos 3.267 millones de pesos y resolvemos el problema
De los de la salud. De los de la salud. ¿Y de dónde saldría la plata para pagarle a los de malaria entonces? No, es que venga, es que ahí está la confusión. Es que ese es un solo combo. Esos empleados de la ETB venían trabajando por la salud, pero se pagaban con recursos de la nación. Ajá. ¿Sí me entiendes? Les aclaro. Los 3.267 millones de pesos son una deuda que tiene el departamento por esos empleados de la ETB, cuya fuente de recursos para el pago de sus nóminas eran con recursos de la nación. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la nación? Esos empleados de la salud, que eran los de ETB, habían otros funcionarios, sí, pero los de ETB, por lo menos eso los tiene que asumir la nación, porque se pagaron fue con recursos de la nación. Y no puede ser que en la liquidación nos carguen la deuda a nosotros. Entonces, lo que nos van a pagar son los 3.267 millones de pesos, que son exactamente los que están creando el problema con los empleados de la ETB que trabajaban en la salud. Bueno, ¿y qué han dicho los trabajadores? Yo aquí entiendo la postura de ellos, de que son tantos años de lucha para que les paguen, pero hay la palabra empeñada de darles 1.000 millones, repartirlo entre los acreedores, y de que se está haciendo esa gestión que usted está hablando para conseguir el resto. ¿Será que en un mes sí se alcanza? ¿Será que en un mes sí responde el gobierno? ¿Será que en un mes sí devuelven esos recursos, doctor Rufino? Pues yo lo que pienso es que esto tiene que ayudarnos a que la relación con los compañeros de la ETB mejore, porque por lo menos hay unas expectativas claras de un gobierno que dice que va a reconocer esos recursos. ¿Qué pensaría yo? Y también no solamente para ellos, porque tú lo dijiste creo que en el noticiero, es una deuda de 10 años y no se ha pagado. Hoy llega un nuevo gobierno con la disposición de buscarle salida a la situación y está planteando que pagan 1.000 millones antes del 30 de enero y el resto el 28. O sea, en 2 meses vamos a pagar una deuda que llevamos 10 años sin pagarla. Ahí tiene que haber un poquito de consenso allá en los hermanos que tienen toda la razón, porque hay que ser claro en esto. Sí. Usted no lo pueden liquidar sin tener la plata allí. Sin pagar. Entonces, la responsabilidad no es de ellos, es del mismo gobierno departamental que cometió el error de liquidarlo sin tener los recursos. Entonces, a ellos hay que entender, y son 10 años que le están diciendo sí, mal, le pago, pasado mal, le pago y nunca le paga. Entonces la gente se pierde la confianza. Entonces lo que queremos es reconstruir la confianza con ellos. Decirles tranquilos, se les va a pagar 1.000 millones en el 30 de este mes y el resto el 28 de febrero. Pero tenemos la posibilidad que las paguemos todas si la nación nos paga esos recursos, nos reconoce que tenemos razón cuando estamos diciendo que esos trabajadores de la ETB no se pueden pagar con recursos propios, sino con recursos de la nación. Entonces, ¿qué sería lo mejor? ¿Tomar los 1.000 millones y esperar a que se dé el siguiente paso, sí, doctor Rufino? Sí. ¿Qué tal que tomen los 1.000 millones y aquí a diciembre, de aquí al 28, al 30 de enero, la nación diga, bueno, ahí están los 3.200 millones de pesos que tenemos. O a febrero. O a febrero. Sí. O sea, tenemos todas las posibilidades. Una, con recursos directamente del departamento, 1.000 ahora y 2.267 en febrero. O que la nación nos gire los recursos, todos los recursos, antes del 30 de enero, que puede ser, por eso es la reunión que se va a hacer en Bogotá, que la gobernadora debería estar entre martes y miércoles. Había que confirmarle obviamente al doctor Leiner Mosquera. Mire, aprovecho para decir que hoy nos tenemos que sentir orgullosos de tener funcionarios de la capacidad de diligencia del doctor Leiner Mosquera. Es asesor del ministro de Hacienda. Sí. Es un hombre totalmente entregado en la defensa de los intereses del departamento del Chocó. Doctor Rufino, en este mar de idas y venidas, de olas grandes, de olas bajas, de movimientos, pues la gobernadora le mandaron desde Bogotá una comisión verificadora, digámoslo así, del status quo, del estado de las cosas mejor en cómo se encontraba o se encuentra el departamento del Chocó. Y hubo revisión tanto en la gobernación del Chocó como en las secretarías. ¿Cuál es el panorama que se lleva esa comisión que va a entregar un informe en esta semana al gobierno nacional y a la gobernadora del Chocó? Pues yo no conozco realmente para la información final. Lo cierto es que ellos
dependencia por dependencia, escucharon a los secretarios de despacho, a los funcionarios que hacen parte de esas secretarías de despacho y consolidaron un informe. Pero lo más importante de esto es lo que demuestra la intención del gobierno de apoyar a la gobernadora. O sea, quieren conocer cómo están las dependencias, cómo se están manejando las cosas y con base en eso, pues van a hacer una inyección de recursos. O sea, el gobierno nombra a una funcionaria que es de ellos, porque hay que aceptarlo. Si bien es cierto, la doctora Farley hoy tiene una responsabilidad política con la gente que llevó al doctor Ariel, y eso hay que aceptarlo así y lo tiene que entender así, porque si no la incluye el Partido Liberal no llega a la gobernación. No llega, y aparte de eso, hay que respetar también de que por más inconvenientes que tenga, el doctor Ariel Palacio es gobernador electo. Es el gobernador electo, exacto. Sí, claro. Entonces tiene que respetar esos acuerdos. Pero también ella tiene claro otra cosa, es que si bien es cierto el Partido Liberal y la coalición que llevó al doctor Ariel la incluyó en la terna, pues también la nombró el presidente. Y ahí es donde tiene que manejar un equilibrio. Llego porque el Partido Liberal generó la génesis para que fuera la terna, pero también llego porque el presidente de tres ternados me eligió a mí. Y eso es bueno, porque eso le va a permitir a ella, que entiende perfectamente que tiene una responsabilidad política acá, pero también tiene una responsabilidad administrativa con el presidente Petro. Esa comisión lo que buscaba era conocer cómo estaba el departamento. No nos podemos engañar que tenemos dificultades, o sea, tenemos una estigmatización muy grande a nivel nacional y lo que quiere el gobierno es tener la certeza y la tranquilidad que los recursos que va a irrigar al departamento del Chocó serán bien manejados. Esa es la razón de ser de esa comisión. Pero ese acompañamiento es para indicar de que tiene que rodearse de personas pulcras y que organicen el tema administrativo en el departamento del Chocó. Necesariamente, porque si ella representa lo que es el gobierno del cambio. El cambio implica por lo menos mandar un mensaje que sea consecuente con la palabra cambio. Doctor Rufino, pero hablando de gobierno de cambio, yo sí me quiero meter mucho más allá, porque usted estaba en estas reuniones acompañando a la gobernadora Farley Perea Rentería. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los ministros? Usted lo recibió como nunca antes, la ministra de Salud en su casa, ni siquiera en su despacho. No, la de vivienda. De vivienda, en su casa. A hablar de inversión social en el departamento del Chocó. La ministra de Salud lo recibió, pero también para hablar de inversión en el departamento del Chocó. Pero ¿qué tipo de inversión? ¿Cuánto se va a invertir? ¿En qué se va a invertir? Eso no se ha dicho. O apenas están hilando las cosas, haciendo la sábana para poder decir, con esta colcha nos arropamos. ¿De qué nivel es la inversión que está planteando el gobierno nacional para el departamento del Chocó? Es una inversión muy cuantiosa. Es que mire lo que está pasando. Generalmente, los gobiernos, para tener impactos en sus inversiones, buscan aquellos departamentos que no tienen nada. No es lo mismo invertir en Antioquia, invertir en el Valle, que ya lo tienen todo. Lo tienen todo, que invertir en un departamento como el nuestro que tiene el 85% de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, lo que están buscando es un departamento piloto como el nuestro para hacer unas inversiones de gran alcance y de gran impacto social. Yo lo que vi fue una disposición total. Por eso yo quiero desde este medio, llamar a la cordura, a que nos entendamos. Yo tengo plena claridad que la doctora Farley, por su estilo, por su manera de ser, por una cultura que ya ha adquirido en un departamento como Antioquia, que la gente trabaja generando realmente posibilidades de que la arropemos. Yo estoy casi convencido que cuando ella saque el gabinete van a estar representados, y no he hablado con ella de eso, pero uno conoce la sensibilidad de las personas. Y cuando ella dice, por ejemplo, en este medio, que la gente del pacto histórico, que ella fue nombrada por el presidente Petro, pues la lógica es que si la nombró el presidente Petro no puede dejar a la gente del presidente Petro por fuera. Además porque le conviene, para que se vea que los hechos o las palabras coinciden con los hechos. Rodeemos a la doctora Farley. Me parece que nunca antes en la historia del departamento del Chocó habíamos tenido esa oportunidad de encontrar un gobierno dispuesto a apoyarnos de tal manera como lo va a hacer ahora, porque tienen una representante de ellos en el departamento y no la pueden dejar sola. Usted me ha dado ya, a buen entendedor, pocas palabras y ante la habilidad periodística, usted ya me ha confirmado una de las secretarías. La propia gobernadora encargada me confirmó otra, que había cambios en la Secretaría de Salud y de hecho ya hay una persona encargada en la Secretaría de Salud. No sé si entre sábado, domingo y hoy lunes ya se firmó el decreto nombrando en propiedad,
pero existe una persona ya encargada de la Secretaría de Salud. La otra es que usted me ha dicho, la Secretaría de Hacienda hizo una exposición muy buena, se mostró que hay un buen manejo y lo que indica es que puede continuar la Secretaría de Hacienda dentro del gabinete de la doctora Farley Perea Rentería, porque tiene un proceso que de pronto la respalde, ¿no? Estoy hablando en un supuesto. Exacto, ese es un supuesto. O sea, cuando yo hablo de ella es porque uno no puede esconder nada. Es que yo me sentí muy contento porque cuando ella llega, todos los funcionarios del ministerio, de toda la gente de la DAF, la gente de Crédito Público, la gente del Departamento Jurídico, la gente del FOMPEG, fueron muy cálidos con ellas. Entonces uno dice, bueno, si esta funcionaria tiene ya un reconocimiento nacional en una cartera tan importante como la cartera de Hacienda, uno podría suponer que se quede, pero eso no es responsabilidad suya ni mía. No, a mí no me metan en ese baile, que es de la gobernadora. En la administración. Usted sí, y usted debe conocer sobre todo que usted es asesor en lo económico, ¿no? Y podría recomendar, dejémosla o más bien busquemos un cambio. De eso también se ven las asesorías. Yo soy muy respetuoso de las líneas de poder, independiente, porque yo no conozco los compromisos políticos que hay y lo acabamos de decir, allí tiene que haber una conjunción entre lo político y lo administrativo. La doctora Farley ha hablado con el doctor Ariel Palacios. Sí, por supuesto. Tengo entendido que se reunieron. Diálogos, sí. Y es lo mínimo que uno puede hacer con un hombre como el doctor Ariel Palacio, que de todas maneras fue elegido fue elegido por voto popular. Es la voluntad del pueblo. Las dificultades que pueda tener desde el punto de vista jurídico no le quitan a uno como gobernante que lo reemplaza el derecho a tener una buena relación. Entremos en materia. En salud, hablaron del hospital del tercer nivel, pero dicen no construir uno nuevo, sino sobre las bases del que está, recuperarlo y echar para arriba, como se dice, o sea, montarle otros pisos al San Francisco de Asís y volverlo de tercer nivel. No tocaría liquidar nuevamente la ratonera que nos dejaron ahí quienes se robaron el Hospital San Francisco de Asís. Mira, vamos a hablar así, escuetamente. A ver, yo estuve en el empalme de salud. Sí. Y ahí hay una vena rota. Se planteó, o sea, el gobierno y los compañeros del paro cívico que representan la chocuanidad, veníamos hablando, por supuesto, de un hospital de tercer nivel. Lo que pude observar en esa reunión del empalme es que hay que revisar esa teoría de que se construye un nuevo hospital o, en su defecto, se plantee lo que usted está diciendo, que se puede seguir con un hospital de segunda categoría, pero con algunas actividades que hagan parte de un hospital de tercera categoría, porque de pronto la demanda no sea tan grande. Pero bueno, ese es un tema que tendrán que definirlo la gobernadora con la gente de salud que tienen una propuesta frente a eso, y no olvidar que hay un compromiso del gobierno nacional con la gente del paro cívico, ¿sí? Pero ahí no hay problema porque hay toda la voluntad del gobierno. Por ejemplo, nos tocó escuchar cómo uno de las personas que vinieron de Bogotá al empalme llamar al superintendente de salud y decirle: necesitamos resolver este problema de los 38.000 millones de pesos que se debe. Hoy se deben 38.000 millones de pesos del Hospital San Francisco. Hasta allá subió eso y no estaba intervenido para mejorar. Es que hay un problema grave y pues yo no conocía bien el tema, pero lo puedo interpretar. Y es que se pagan las deudas. ¿Cuántas veces nos han dejado en 0 kilómetros el hospital? Varias veces, 2 veces. Pero cuando llegan los recursos, ya van 4 o 5 o 6 meses que no se les pagan a los funcionarios porque el tema de facturación es el problema grave del Pero ¿quién hace la facturación, doctor Rufino? Los mismos funcionarios del hospital. Ahí se requiere realmente una capacitación. Ahí es donde está el cáncer, y si hay liquidación del hospital hay que sacarlo. Es que el hospital tiene que ser autosostenible. Sí. O sea, la facturación tiene que garantizar la sostenibilidad del hospital, pero no la está garantizando. Por eso es que las deudas se corren. O sea, un funcionario que quedaron de pagarle, digamos que se dejó 0 kilómetros en diciembre. La plata va a llegar en enero. Pero llega muchas veces en junio. Pero llegó de enero a junio. Como no hay como la facturación no está funcionando, ya se debe un mundo de plata. Entonces lo que necesitamos es no solamente que nos la dejen en 0 kilómetros, sino capacitar el recurso humano. Organizar el tema de facturación, porque es que la facturación es lo que va a permitir la sostenibilidad del hospital. Pero repito, es muy probable que nos dejen también en 0 kilómetros la deuda que tenemos.
Ese tema... ¿La de la 550, por la cual estamos en 550 o estamos todavía en el tema de salud? Yo me refiero del tema de salud. 38.000 millones de pesos. Eso es lo que dijeron allá en el informe los funcionarios. Una deuda que estaba en 12.000, 25.000 millones, ya está en 38.000 millones. Es una entidad que tenía una obligatoriedad de sostenerla a través de la facturación, y la facturación no está funcionando. No está funcionando. Entonces la intervención no ha servido de nada, doctor Rufino. Como todas las inversiones en este país, casi siempre lo que se hacen favores a amigos, y seguimos en las mismas. O sea, ha sido más costosa la intervención que cuando la manejamos directamente nosotros. Uh-huh. En materia de vías, ¿qué plantea el gobierno nacional? Pero dejemos las vías allí. En vivienda, ustedes estuvieron con la ministra para hacer inversión social en el Chocó. ¿Qué dice la ministra? Mira, allí se le presentó un proyecto exactamente que viene manejando la gobernación, que son 320 viviendas, de las cuales son 320 más 20 más 80 que están con cargo al departamento, son 400. Y ese proyecto va. ¿Pero para hacerlas en dónde? Hay varios municipios, creo que está Bajo Baudó, Medio Baudó, son 5 municipios. Uh-huh. Y ese es un proyecto casi de 33.000 millones de pesos. Uh-huh. Pero digo, no solamente es eso, es que no se le olvide que queremos hacer inversiones en el departamento del Chocó. Viene la próxima, creo que el 23 al 26, en el lapso, no tengo la fecha exacta, va a venir a hablar con la gente de qué requerimos en materia de vivienda y en materia de agua. La ministra. La ministra, o sea, prácticamente se va a volcar el gobierno nacional y también la ministra de Salud en estos días, creo que el 16. O sea, lo que estamos viendo es una avalancha del gobierno nacional hacia el departamento del Chocó, porque tienen, repito, una funcionaria que la sienten como propia, la nombró el presidente. Entonces no la puede nombrar para echarle el chicharrón y no hay las herramientas para que ella haga una buena gestión. Ese es un punto que, repito, lo tenemos que, analizar los chocuanos. Entender que es la posibilidad histórica que tenemos, que hay un gobierno dispuesto a hacer grandes inversiones en un departamento como el nuestro, que además se lo merece desde el punto de vista político, porque no se les olvide que el departamento del Chocó, creo que la votación hacia el fue la más alta. La más alta. Sí. Entonces, eso es un compromiso que hay que aprovecharlo. Por eso yo digo, no sigamos peleando. Articulémonos. Aspiramos, y yo sí aspiro, y no he hablado con la gobernadora de ese tema, porque es un tema que tiene el tema político y el tema administrativo de Bogotá, que ella haga un equilibrio en el nuevo gabinete y que haya representación de esas otras fuerzas que, si no estuvieron con Ariel, por lo menos hoy representan al presidente Petro en el departamento del Chocó. Doctor Rufino, ¿cuándo será ese encuentro con los alcaldes? Porque muchos de ellos, partiendo Medio Baudó, el alcalde de Río Quito, está el alcalde de Río Sucio, está el alcalde de Cantón de San Pablo, Lloró, que tiene un problema con Boraudo también. Están diciendo los proyectos están allá, pero es que en el gobierno del doctor Duque nos paralizaron todo. Los proyectos están allá, están viabilizados, o sea, están aprobados, pero no les han dado, no tienen el CDP, ¿ya? Sí, entonces, o sea, el proyecto está, pero no hay plata para el proyecto. Y son proyectos que se necesitan con urgencia en los municipios del departamento del Chocó. ¿Cuándo va a ser esa reunión para que a través de la gobernadora se le pueda decir al gobierno, vea, viabilicen esto, porque así no se puede administrar en ningún municipio, no se puede favorecer las comunidades? O sea, desentrabar las talanqueras que tengan esos proyectos. No conozco la fecha, pero sí tuve la oportunidad de escucharla, hablando con algunos de sus asesores, de que próximamente va a convocar a los alcaldes. Mire, repito, es la primera vez que tenemos la oportunidad que todos esos proyectos que están viabilizados, con la presencia de las ministras de vivienda por ahora y de salud, esa cantidad de proyectos que hay de agua potable, saneamiento básico. Mire, allí vi que hay como 5 proyectos, no tengo claro los municipios cuáles son, que valen más de 50.000 millones de pesos por agua. Y allá uno de los asesores del gobierno que estuvo acá le habló a la ministra y dijo, no, es que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de que el departamento del Chocó tengamos el departamento piloto para las grandes inversiones del gobierno. O sea, la oportunidad es expedita. Repito, ¿qué queremos? Hombre, articulémonos.
Yo puedo estar aquí hoy, mañana puedo estar en otra parte, pero lo importante es que yo no puedo ser un elemento que genere controversia. Y repito, si me toca en un momento dado decir no voy más, no voy, pero que se salve el departamento del Chocó, porque las oportunidades que tenemos hoy son únicas. Porque repito, el gobierno quiere hacer proyectos de impacto. Los mejores impactos, ¿dónde se ven? En aquellos departamentos donde no hay nada. Y eso mandó un mensaje del Chocó hacia el resto del país extraordinario. O sea, tenemos la bendición de Dios. Uno, que tenemos una gobernadora nombrada por el presidente. Y dos, que somos de los departamentos que más problemas tenemos en inversión social, que más necesidades básicas y satisfechas tenemos. Lo que quiere decir que se combinan las cosas. Una gobernadora que la traen acá para que haga una buena gestión y un departamento que todo está por hacer. ¿Qué se puede hacer en un año en materia de Hacienda para mejorar el departamento? En un año, doctor Rufino, sabiendo de que entramos en la ley de garantías, entramos en tantos temas que, aunque la misma ley tiene unos esguinces que dice que, por ejemplo, el tema de inversión social y otras obras se pueden realizar, pero en un año con tanto inconveniente y tantas trabas, ¿qué se puede hacer en materia de Hacienda? Bueno, no es fácil, porque este es un año eminentemente político. Por eso lo pregunto, exacto. Por eso se lo pregunto. Y entonces, la idea es trabajar día y noche. O sea, la gente que la gobernadora nombre en su gabinete tiene que tener claro que es 24/7. Porque una oportunidad como esta no se vuelve a repetir. Hay que trabajar muy duro. Creo que en Hacienda ya vienen mejorando. La prueba es que subimos a tercera categoría sin dejar de desconocer que hay 43.000 millones de pesos que venían del FOMPE, que se convirtieron en recursos propios. Pero uno ve las ganas, la buena relación, por ejemplo, que maneja la secretaria de Hacienda con el gobierno, es muy positiva. Créanme que es positiva, porque si a ti te reconocen allá, tienes la posibilidad, cuando vas en nombre de la gobernación o vas con tu gobernadora, pues que ellos estén dispuestos a buscar facilidades. Eso es positivo. Y en cuanto a inversión, lo que requerimos es que la Secretaría de Planeación se convierta en un laboratorio de proyectos. Creo que hay, según escuché al jefe de Planeación, la cantidad de proyectos que hay en el departamento pasan de casi 3 billones. Entonces hay que priorizar dentro de esos proyectos cuáles se pueden viabilizar, y hay que viabilizarlos rápidamente, de tal manera que parte de esos recursos se puedan por lo menos comprometer. Estuve analizando y observando, y hay que ser sincero en eso, en el informe que hizo, por ejemplo, el director de Planeación, el secretario de Planeación, prácticamente el bienio 2020, 2021, 2022, se comprometieron todos los recursos, lo que demuestra una eficiencia importantísima, hasta el punto de creo que el departamento del Chocó fue el departamento de los departamentos del Pacífico el que más recursos comprometió. Prácticamente comprometieron 306.000 millones de pesos. ¿Y dónde están entonces? No, puede ser que estén en el proceso normal de ejecución, algunos, otros a punto de arrancar en su etapa inicial, pero lo cierto es que Planeación reconoce del departamento de Chocó la gestión en materia de recursos de regalía. Bien, doctor Rufino, ¿qué viene en esta semana en visitas con la gobernadora en Bogotá? ¿Qué agenda tiene? Mire, le voy a contar una cosa que también me sorprendió. Nosotros íbamos al ministerio, solamente al Ministerio de Hacienda, 3 temas: deuda de los pensionados, deuda de los empleados de la ETB y, por supuesto, revisar el tema de la deuda pública con la nación. E increíblemente, en cuestión de segundo, aparecieron citas con la ministra. O sea, es tanto el liderazgo y el reconocimiento de la doctora Farley que le salió una cita con la ministra y nos atendió en su casa. Y habían citas ya programadas nos dijeron, si quieren, hay citas para educación, hay citas para el Ministerio del Deporte, hay citas para acción social, que se llamaba antiguamente, ¿no? Sí, el DPS. Dije, pero Dios mío, pero es que para uno conseguir una cita con el ministerio, muchas veces uno se mete el mes, 2 meses. O sea, tiene esa virtud que a ella, si quiere, las citas se las consiguen para allá. Mire, nosotros fuimos a Bogotá la semana pasada y ya el sábado me llama el doctor Harvey para decirme que el doctor Leiner le había dicho que había cita con la ministra de Salud y con el ministro de Hacienda. O sea, no es diciendo, sino haciendo.
Probablemente ahora que ella vaya a Bogotá, le van a decir, listo, la plata de los empleados de la ETB, la próxima semana la tiene, o por lo menos se acuerda cuándo se la transfiere. Sí, pues sería una excelente noticia, ¿no? Sí, extraordinario, porque en tan corto tiempo ya le reestructuran la deuda del FOMPE, le van a facilitar mecanismos para que la deuda con la nación no sea tan onerosa, o sea, por lo menos sea más fácil de pagar, ¿sí? Más llevadera, puede ser ampliar el tiempo, ¿sí? Y además existe la opción clarísima de que los recursos de la ETB los pague la nación. O sea, es una cosa sorprendente la manera, o sea, tiene unos amigos en el alto gobierno que les agilizan las cosas de un día para otro. Usted es asesor en Hacienda, ¿cierto? Crédito público, ¿o asesor en qué más? Yo trabajo en Hacienda, pero yo trato de ser, digamos... Un torero. Un todero. ¿Y usted ya ha medido lo que puede ocurrir con unas demandas que se han impetrado en contra de la gobernación por el tema del concurso, de personas que se sienten laceradas, vulneradas y que dicen no haber ganado el concurso porque presuntamente hubo algún acto no santo? Pues le tocará asumirla a ella, ¿no? De todas maneras, la administración es una sola, son hechos que uno escucha en la calle permanentemente y es parte de la responsabilidad que tiene el gobernante, asumir las cosas que se den. Deudas viejísimas, embargos, tendrá que asumirlas, ¿no? Pero, repito, hay una gobernadora que es amante de la conciliación, de la búsqueda de soluciones negociadas, y eso es bien importante, eso está como en concordancia con la teoría del presidente, la propuesta del presidente. La paz total, es que la paz total, lo decía un artículo, no es con los grupos al margen de la ley, también es entre nosotros mismos. Sí. Doctor Rufino, ¿cómo entender de que, por ejemplo, se tienen los recursos para pagarle a los indígenas, se tienen los recursos para X o Y cosas, para pago, por ejemplo, de mandamientos judiciales en contra de la administración, y no se pague? ¿Eso no es causarle un daño más grande a la administración? Por supuesto, y del PAE. Y teniendo los recursos de destinación específica, exactamente. Además. Entonces, esos son de los temas que tiene que, por supuesto, la actual gobernadora empezar a revisar con su equipo. O sea, uno puede estar recibiendo críticas de esa naturaleza, que es que vea que los operadores del PAE no han arrancado porque no les han pagado y con la plata allí. O el tema de los indígenas, desde agosto les deben le voy a hacer y más no claro, les han pagado. Le voy a hacer más claro, para que entiendan los oyentes, el PAE lo contrata los alcaldes, o sea, la administración departamental le transfiere a los alcaldes y los alcaldes abren las licitaciones. Exacto. Pero ¿cómo va a ser posible que hay rumores en la calle, aparentemente, presuntamente, no le transfieren a los alcaldes porque para transferirles hay que pagarle el 40% al que transfiere? No se pagan los mandamientos judiciales porque entonces para yo pagarte este proceso tenés que darme el 40%. De ese era el peaje que yo le hablaba a la gobernadora. De esa talanquera que tanto daño le está haciendo al departamento también. Porque es demanda sobre demanda. Derecho violado sobre derecho violado. Entonces, ¿qué se pretende hacer allí? Que le corresponde a la cartera de Hacienda, ¿no? Pues repito, hay funcionarios que tienen que ser de entera confianza del gobernante de turno. Ese es un tema que hay que revisarlo porque deja muy mal parada a la administración, sobre todo cuando el comentario se vuelve tan reiterativo en la calle. Eso hay que entrarlo a extirpar de una vez. Eso no puede ser, ni darle tiempo a eso. Hay que mirar qué está pasando, reunirse con los funcionarios, porque a veces tampoco uno no conoce qué está pasando, pero hay que hablar con esos funcionarios que tienen la responsabilidad de cumplir con esas obligaciones contractuales que tiene el departamento. Eso nos manda un buen mensaje, y es lo que uno oye permanentemente, y eso es lo que nos estigmatiza ante el resto del país. No puede ser que usted como abogado tenga una creencia con el departamento y tenga que pagar el 40%, entonces ¿cuánto le va a quedar al abogado? ¿Cuánto le queda al dueño de su cuenta? No, pues nada, si usted, el 40% eso es una usura. Además no debe ser nada, debe ser 0 pesos, porque ese es un trabajo profesional. A usted le pueden cobrar que el 30, el 40 o el 50 por una cuenta cuando usted se ha ganado con el sudor de su frente, con su capacidad intelectual. Ese tipo de cosas no nos ayudan y ahí tiene que haber una postura
contundente de la administración departamental para que esos casos no se den, porque son los que nos estigmatizan. Tengan la seguridad que ese tipo de comentarios se los llevaron los funcionarios que vinieron de Bogotá y es lo que nos hace daño. ¿Cuánto debe el departamento del Chocó? No, La deuda del Chocó, ¿en cuánto está? La deuda pública son 44.000 millones de pesos. La deuda pública, Sí. ajá. Y por allí observé, estamos analizando eso, que hay otros 44.000 millones o 40.000 millones de pesos de cuentas por pagar. O sea que estamos entre deuda pública y otras arandelas en casi 100.000 millones de pesos. Sí, terrible. Y puede ser más, porque hay muchas deudas que no se conocen. El departamento tiene ese gran problema, que las deudas aparecen de manera exponencial. Usted paga, y a veces paga hasta varias veces, dicen. Sí. O sea, se requiere, mejor dicho, el tema del departamento es un tema de cuidados intensivos. Y esos cuidados intensivos, pienso yo, que hoy tienen el paliativo. Es que hay una gobernadora que tiene ascendencia nacional, que la sienten como propia y que quieren darle las herramientas para que haya, digamos, una ruptura con el statu quo. Sí, pero es que si usted tienen que operarlo y lo mantienen sedado, dele sedante, suministrele suero y no le hacen la operación, no le estirpan el mal, usted va a seguir sedado y en estado crítico. Y sigue enfermo. Y sigue enfermo. Sigue enfermo. Si usted deja estos señores que están allá presuntamente haciendo estos actos delictivos, porque también eso es ser delincuente en lo público, entonces el departamento va a seguir averiado, frenado, cometiendo los mismos errores. Mire lo que estamos hablando. Si está la plata para pagarle a los indígenas, ¿por qué no se les paga? ¿Por qué hay que mamarles gallos, esperar a que salgan a la vía de hecho? Él te vi llegar. Por eso. Es lamentable. Mira, a mí me llamaron y me hablaron que a los indígenas les deben desde agosto. Imagínese Eso no usted. tiene presentación. Repito, hay una gobernadora que tiene un compromiso no solamente con su departamento, sino también con la nación, porque es que ella está representando hoy un gobierno que habla de cambio. Entonces tiene que reflejarse también internamente. Esperemos pues que nos unamos. Yo repito, el antídoto para esta situación del departamento es la unidad. Yo lo quiero despedir a usted con una inquietud que tengo. En todas partes se está hablando de un posible retorno de el gobernador Ariel Palacios Calderón. ¿La gobernadora está preparada para, en caso tal, hacer dejación del cargo normalmente? Yo O pensaría sea, ¿el gobierno nacional está preparado para eso? ¿Han medido esa situación que no es distante, que se puede dar, así como también no se puede dar? Pero, ¿qué dice el gobierno sobre este tema? ¿Qué ha conocido? La verdad que no conozco qué dice el gobierno, pero yo sí creo que la gobernadora, que así como todos hemos escuchado estos comentarios, tiene que estar preparada. Además, pues ya tiene que entender que ya está de manera temporal mientras se resuelva el tema del gobernador. En encargo, ¿no? El encargo. Entonces, eso yo creo que no tiene ni razón de ser para que no esté preparada. Debe estar preparada, porque ya está llegando de manera temporal, cumpliendo una situación de carácter judicial que está viviendo el gobernador. Eso no puede ser óbice para frenar la administración, hay que seguir trabajando. Y qué bendición, si llegase también el doctor Ariel, pues consiga esa disponibilidad del gobierno. Es que, mire, son muchas las ventajas que tiene el departamento en la medida que mandemos un mensaje realmente de hacer las cosas mejor. De unidad. Porque no solamente de unidad, no solamente es con ella, sino que si él vuelve al cargo, que tiene todo el derecho a defenderse, porque es así, pues va a encontrar un gobierno dispuesto y el que tiene que crear la confianza es él, ¿sí? Mejor dicho, ganamos por punta y punta. Si la doctora se sostiene en el cargo por las circunstancias del doctor, gana. Y si llega el doctor Ariel, pues va a tener unas puertas abiertas que las tendrá que él conservar. Las tiene que conservar con hechos. Yo sí tengo que decir con sinceridad, no podemos entrar en una pelea entre nosotros, que no debe venir. No. Es la justicia la que tiene que definir si viene. Si la justicia resuelve que tiene que venir, es bienvenido el doctor Ariel, y hay que acompañarlo, hay que apoyarlo. Él armará su equipo de trabajo, ya lo tiene. Pues hay que esperar, pero yo creo que ella tiene que estar preparada para eso. Lo lógico, ella es abogada, ya sabe que está de manera temporal y que si en un momento vuelve el doctor Ariel, tienen que seguir las cosas
como ella las dejó. Ella está dejando las bases, puede ser en un mes, 2 meses, pero que las deje. Y que ella se convierta además, por la relación que tiene, en una gran socia del doctor Ariel si él vuelve. Que ella lo pueda presentar, porque es que lo que yo, repito, lo que yo observé, analicé, es la manera como la gente del gobierno tiene la disposición con el departamento del Chocó. Doctor Rufino, hombre, le agradezco a usted estos minutos que nos ha dispensado aquí en Curradio La Otra Alternativa. Además, esta es su casa, ¿no? Esta es su casa. No sé si sigue usted en el gobierno, pero de aquí a las elecciones, si no está, pues usted sabe que acá tiene una silla en el análisis de la cosa política, de cómo se da las elecciones y el movimiento electoral en el departamento del Chocó. Hombre, mil gracias, Leo, a ti, a la amable audiencia. Yo sé que esta es mi casa. Indudablemente, siempre que lo consideres conveniente, estaremos aquí, Leo, hablando de estas cosas para el departamento del Chocó, abriendo de los ojos a los chocuanos. Sí. A veces la prensa tiene un papel fundamental. A mí me gusta, además, yo me siento a veces en el fondo un periodista, no es frustrado, pero me gusta esto. Usted es un buen comentarista, usted es un buen analista de las situaciones del Chocó. Consejo a la gobernadora, pague y que revise la talanquera que hay allá en la gobernación del Chocó. Ese peaje no puede seguir en la administración departamental. Es un buen consejo, mi apreciado Leo, que le envías a la gobernadora. Yo sé que ya lo va a hacer, está en esa tarea. Le llegan permanentemente quejas en ese sentido y me parece que por ahí tiene que empezar, extirpando esa vena de la corrupción. Rufino Córdoba, asesor de la gobernadora encargada Farlin Perea Rentería, en este espacio Curradio, La Otra Alternativa y la gran alianza informativa de medios. 8 de la